buenas tardes, espero que esté teniendo una excelente jornada. Nosotros ya listos aquí para recibirlo con la información más importante de esta jornada, tanto a nivel nacional como internacional. Buenas tardes, Vanessa. Karen, buenas tardes. Un viernes para que usted esté bien informado de lo que ocurre en Guatemala y también lo que está trascendiendo a nivel internacional. Y justamente hoy se cumple un año desde que las tormentas ETA e Iota azotaron fuertemente nuestro país y provocaron daños, particularmente en el área de Alta Verapaz, en la aldea Quejá, que fue una de las más damnificadas. Aquí le tenemos el panorama de cómo se vive en la actualidad. Hoy se cumple un año de la tragedia en Quejá, una de las aldeas que fue más afectada a nivel nacional por ETA e Iota el año pasado. La contabilización de Conred es de que fueron 8 personas fallecidas, 4 heridas y 50 desaparecidas. Sin embargo, acá se habla de números mucho mayores porque son personas que nunca aparecieron. Nos encontramos frente a la Municipalidad de San Cristóbal Verapaz. Con nosotros se encuentra el director de gestión de riesgos de esta área, don Oscar Batiul, para que nos ofrezca los detalles de cuál es el panorama que se tiene y la gestión también, porque sabemos de que Quejá ya no es habitable según el acuerdo que fue publicado el 7 de junio de este año. El panorama ahorita en la comunidad de Quejá, pues obviamente es bastante desolador definitivamente, ¿verdad? Y tal como usted lo decía, el 7 de junio fue publicado en el diario oficial el decreto de haber declarado zona inhabitable y de alto riesgo esta comunidad. Sin embargo, el panorama allá, pues aún todavía tenemos 28 familias habitando en el sector. Recientemente se les fue comunicado a ellos la decisión que se tomó de parte del Consejo Científico y de la directiva de Conred sobre el tema de haberlo declarado de zona de alto riesgo e inhabitable, ¿verdad? Entonces, hay 28 familias que obviamente están pendientes todavía de ver cómo evacuarlos de esa área, ¿verdad? Entonces, este es el panorama actual que tenemos en la comunidad de Quejá. ¿Han tenido nuevos derrumbes en esta área? La verdad es que después de lo de ETA y Iota, pues hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de derrumbe ya en esa área, ¿verdad? Obviamente han habido lluvias fuertes, pero no han afectado ningún tipo de derrumbe, ningún deslizamiento. Entonces se ha mantenido el evento allá. Sin embargo, sí, la zona de riesgo sí existe, pues como tal, ¿verdad? Según la estadística que ustedes tienen, ¿cuántas víctimas fueron totalmente? Según la estadística que nosotros tenemos en el registro de la municipalidad, son 59 víctimas. De estas 59 víctimas, en el momento del desastre, pues fueron rescatados 7 cuerpos. Posteriormente, más o menos en el mes de mayo, que hubo una evaluación nuevamente de Conred, cabalmente se logró rescatar un cadáver más, ¿verdad? O sea, ahí están rescatados 8, 51 que quedaron soterrados definitivamente en el área. Con imágenes de mi compañero José Cotzajay, volvemos con ustedes. De vuelta con más noticias, los diferentes transportes colectivos como taxis, mototaxis y microbuses han incrementado en promedio un 10% de su tarifa habitual y esto corresponde al alza en el precio de los combustibles. Continuamos dando seguimiento al tema del alza al precio del combustible, sin embargo, en este caso enfocado a qué tipo de transporte colectivo le ha subido el precio al pasaje. Es por eso que hoy estamos con Edgar Guerra de la Procuraduría de los Derechos Humanos, específicamente defensor del usuario, para tener los detalles. Ustedes nos comentaban acerca de este monitoreo que han hecho a nivel nacional. Sí, se mantiene desde antes de la pandemia este tipo de verificaciones en donde se han hecho recomendaciones a las instituciones correspondientes. En este caso, en este sentido, ha habido, digamos, nuevos incrementos de la tarifa de transporte exurbano, no ha habido, debido a que ellos desde el reinicio de las operaciones del año pasado, principalmente en transporte exurbano, ruta corta y ruta larga, le han incrementado al doble la tarifa autorizada. Por ejemplo, a Matitlán, Villanueva, que deberían de estar cobrando 4.50 y 4.75, están cobrando 10 quetzales por el pasaje, es decir, el doble. Y para Mazatenango, por ejemplo, Retauleu, que estaban cobrando en buses parrilleros de 40 a 45 quetzales, está autorizado, están cobrando hasta 90 quetzales por bus parrillero. Y por ello es que no se han animado ante el descaro, que siguen cobrando el doble de la tarifa, ante la vista pues, de los guatemaltecos están pagando más por un servicio que debería cobrar la mitad. En ese sentido, en ese transporte no ha habido incremento y en otros sí, en taxis autorizados, en taxis no autorizados llamados piratas también ha habido un incremento de las tarifas que ellos cobran debido al tema del combustible. Y otros que ha proliferado también, como el caso de Amatitlán, 130 motocicletas, o sea, taximotos que funcionan como taxis,
que han estado cobrando entre 5, 10 o hasta 20 quetzales por el servicio y sin autorización alguna. Es momento de poner orden. Ya el guatemalteco con el tema de la pandemia suficiente ha sufrido como para seguir pagando, ahora con el tema del combustible, el alza del combustible. Edgar, en el caso de los taxis, que usted nos comenta que hay un incremento, ¿hasta de cuánto puede ser por pasajero? Han incrementado más o menos del 10 al 15%, incluso los vehículos particulares que tienen aplicaciones, también ellos le han subido más o menos del 7 al 10% derivado al tema del combustible. Muchas gracias, Edgar, por el reporte. Pues es parte de la información que tenemos, esta verificación que se ha hecho al tema del transporte colectivo en el caso de los buses extraurbanos, que hasta este momento pues no registran ningún tipo de incremento tomando en cuenta el precio del combustible. Sin embargo, otro transporte sí lo ha hecho. En otro tema, a las afueras de la Guardia de Honor se puede observar a varios padres de familia que llevan a sus hijos de entre 12 y 17 años con el propósito de ponerles la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Tenemos información importante relacionada a la vacunación de menores de edad, de menores de 12 a 17 años precisamente, que desean completar ya el esquema de vacunación. Muchos de ellos se vacunaron hace poco más de un mes y han estado a la expectativa de poder completar este esquema. Nos hemos trasladado para uno de los puestos, pues tendrán jornada de vacunación, es pues la Guardia de Honor en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Ustedes pueden observar la larga fila de personas que han pues traído a sus hijos menores de edad para poder vacunarlos. Es grande la cantidad de personas que se encuentra acá desde muy temprano, en horas de la madrugada. Muchos han decidido pues hacer pues este esfuerzo para poder completar ya el esquema de vacunación de las personas, pues en este caso de los menores de edad. También pues tenemos entendido que en otros puestos de la ciudad de Guatemala pues podrán vacunar a los jóvenes entre 12 y 17 años. En este caso será en Mariscal Zavala, la zona 17 de la ciudad de Guatemala, en el Parque Central. Esto pues será en distintos horarios. En este caso de Mariscal Zavala y Guardia de Honor estará funcionando de 7 de la mañana a 21 horas. Pienso que es una buena medida que se siga con la vacunación en segunda dosis de los menores de edad. Lo que sí es que ha habido un poco de desorganización porque se nos dice a una hora en las redes sociales y luego aquí nos dicen otra hora de inicio, entonces eso crea un poco de descontento con la población porque desde temprano a las 5 de la mañana ya habían personas aquí. Claro, ¿a qué hora vinieron ustedes? A las 6 de la mañana. Muy bien, y con el paso del tiempo han venido más y más personas, la fila se agranda cada vez más. Sí, ya la fila ya va dando la vuelta a la cuadra, entonces sí, ese es el único problema, pero hay que cumplir con la vacunación y por eso estamos aquí. Y aunque la vacunación sigue avanzando, usted debe tener siempre a la vista los datos que se generan diariamente para ir verificando cómo avanzan los casos de COVID-19. Aquí en su pantalla usted tiene ya los datos comparativos entre el miércoles 3 de noviembre y el jueves 4. En el miércoles usted puede observar 782 casos de personas confirmadas. Sin embargo, tenemos 43 casos de personas fallecidas en esa jornada del 3 de noviembre. Sin embargo, si nos vamos a la otra columna, el jueves 4 de noviembre, hubo más personas de casos confirmados, 1066, así que usted debe seguir utilizando su mascarilla, pero también hay que prestarle atención al número de personas fallecidas que ascendió en la jornada del 4 de noviembre a 59. Todavía estamos a la espera de los últimos datos que se registren. Lo cierto es que usted debe seguirse protegiendo para así evitar más contagios en nuestro país. Pasamos ahora a las noticias internacionales y es que el próximo mes Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres a viajes no esenciales, poniendo fin a una congelación de 19 meses debido a la pandemia de COVID-19. Los visitantes internacionales deberán vacunarse contra el coronavirus. Las reglas anunciadas permitirán la entrada a los Estados Unidos de ciudadanos extranjeros completamente vacunados, independientemente del motivo del viaje. A los viajeros que ingresen a los Estados Unidos en vehículo, tren y ferry
Se les preguntará sobre su estado de vacunación como parte de la inspección estándar de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. A discreción de los oficiales, se verificará el comprobante de vacunación de los viajeros en un proceso de selección secundario. Las nuevas reglas solo se aplican a la entrada legal. Aquellos que ingresen ilegalmente aún estarán sujetos a expulsión bajo una autoridad de salud pública que permite la rápida expulsión de los migrantes antes que puedan solicitar asilo. Estados Unidos reabrirá sus fronteras a partir del 8 de noviembre. Pfizer anunció que su píldora antiviral experimental para coronavirus reduce el riesgo de hospitalización o muerte en los adultos. Un ensayo con la píldora antiviral experimental de Pfizer contra el COVID-19 demostró que reducía en un 89% las posibilidades de hospitalización o muerte de los adultos, con riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Pfizer dijo que planea enviar los resultados de los ensayos provisionales de su píldora, que se administra en combinación con un antiviral más antiguo llamado ritonavir, a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, en el marco de la solicitud de uso de emergencia que presentó en octubre. El tratamiento combinado consta de 3 píldoras administradas 2 veces al día. El análisis planificado de 1.219 pacientes en el estudio de Pfizer analizó las hospitalizaciones o muertes entre las personas diagnosticadas con COVID-19 de leve a moderado, con al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave, como la obesidad o la edad avanzada. Los principales funcionarios de salud de Estados Unidos continúan haciendo hincapié en que la vacunación seguirá siendo la mejor manera de protegerse contra las infecciones. Y ahora nos trasladamos a Torre de Tribunales, en donde Hugo Morales nos explica cómo va el proceso de extradición de uno de los hermanos Martinelli. ¿Qué tal, compañeros? Así es, información importante respecto a la situación de los hermanos Martinelli. Es que recordaremos que fueron capturados por Policía Nacional Civil en julio del 2020 en el Aeropuerto Internacional Aurora a petición del gobierno de Estados Unidos. Dicho gobierno solicitó su aprehensión con fines de extradición para que en el país del norte enfrenten un juicio por el delito de conspiración para el lavado de dinero. La situación legal o los procesos de los hermanos Martinelli se conocen en 2 tribunales, Tribunal Quinto y Tercero de Sentencia Penal. En el caso de Luis Enrique Martinelli Linares, el Tribunal Quinto ya resolvió hace algunas semanas de que él sea entregado a la justicia de Estados Unidos para que pueda resolver su situación legal por el tema del lavado de dinero. Personal de la Embajada acreditada en Guatemala se presentaron a la cárcel de Mariscal Zavala en la zona 17 para tomarle una fotografía y poderle tramitar el pasaporte y continuar con el proceso administrativo de lo que será en su momento la extradición. Aún no se tiene una fecha exacta de cuándo será la entrega de Luis Enrique. Así que como parte del proceso que se desarrolla en esta jornada en Torre de Tribunales, se dio a conocer que a Luis Enrique Martinelli se le tomaron fotografías, lo cual es parte del proceso para poder tomar su pasaporte, y de esta manera avanza este proceso de extradición en contra de Luis Enrique Martinelli. Tome en cuenta que 9 puestos de vacunación estarán habilitados para este fin de semana. Aquí le tenemos más información. Tenemos una actualización informativa referente a las jornadas de vacunación para este fin de semana 6 y 7 de noviembre. Recordemos que la vacunación prosigue en el área metropolitana. Estarán habilitados 9 puestos de vacunación en distintas zonas de la ciudad para que las personas que no se han vacunado puedan hacerlo, o bien las personas que deseen completar el esquema de vacunación. ¿Qué puestos de vacunación van a estar habilitados para que las personas puedan llegar este fin de semana? Pues este 6 y 7 de noviembre, sábado y domingo, vamos a tener habilitados 9 puestos de vacunación. Tenemos en diferentes horarios. El primero que tenemos es en el Álida España de la zona 3, que va a estar funcionando de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos otro en la Academia de Formación para Oficiales de la Policía en la zona 6. Este funciona de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También tenemos en los puestos militares Mariscal Zavala, Guardia de Honor y Campo Marte, que esta vez van a funcionar de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y en 4 centros comerciales. En los centros comerciales tenemos Miraflores, Oakland Mall, Pradera y Portales, los cuales funcionan desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Muchas gracias, Hanna. Es importante esta información. Son 9 puestos de vacunación los que estarán habilitados para que las personas puedan aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Algo muy importante que queremos acotar es que actualmente de lunes a viernes se está vacunando en los 13 centros de salud a nivel metropolitano en las distintas zonas de la ciudad capital. Sin embargo, este fin de semana los centros de salud no trabajan. No. Los centros de salud únicamente dan servicio de lunes a viernes en horario de 7 a 3. Por eso para los fines de semana contamos con los puestos ya mencionados. Y con esta información nosotros llegamos al final de esta hora de noticias, agradeciéndole a usted su fiel sintonía a este noticiero y por supuesto invitándolo a nuestras siguientes emisiones. Buenas tardes, Vanessa. Karen, buenas tardes. Y a usted en casa desde ya le deseamos un feliz fin de semana y recuerde, Telediario a las 19 horas le acompañará sábado y domingo. Nos vemos.